Buenos días y me sabe mal no poder hablarles en euskera. Es una desgracia. He visto que la campaña antirrumores ha elaborado un pequeño diccionario euskera, castellano, catalán y, por descontado, otras muchas lenguas. Quizá lo leeré con calma y la próxima vez pueda decirles 3 o 4 palabras. De momento hemos de conformarnos en una lengua que será vehicular porque ustedes hablan euskera, yo hablo catalán y nos entenderemos en castellano. Bien, se trata de que hable un poco, como dice el título, de migraciones y refugio y también, por descontado, la necesidad imprescindible de abrir las puertas a ambos fenómenos. Los momentos no son muy buenos, estamos en una sociedad europea completamente cerrada a los fenómenos migratorios. Tampoco se avecinan buenos tiempos en Estados Unidos desde este mismo punto de vista, pero creo que la mejor manera de evitar los problemas es hacer pedagogía. Tengo la impresión que hay una cantidad enorme de gente, aquí y fuera, que es reacia a la llegada de inmigrantes, quizá no tanto por racismo, quizá tampoco por xenofobia, pero sí seguramente por ignorancia. Tengo la impresión que hay que sacarnos de encima esta ignorancia. ¿Qué hay que hacer? Pues yo diría intentar saber un poco cómo se originan estos flujos, saber también al mismo tiempo qué tratamiento reciben, qué consecuencias tiene y, lo que nos interesa a todos y lo que están haciendo ustedes ya en Nordicia, de qué manera se puede trabajar para cambiar esta manera de proceder. Una cosa me gustaría decir de entrada, porque no siempre se tiene clara, que es que inmigración y refugio es el mismo fenómeno. Siempre deriva de gente que ha tenido que salir de su casa por necesidad. En el caso de la inmigración, quizás será más por necesidad económica. En el caso del refugio, será quizá por necesidad política. Pero siempre se trata de gente que, por una razón u otra, no han podido continuar en sus casas y han salido en busca de una vida mejor. Digo esto porque en los últimos años ha aparecido una cierta distinción entre el inmigrante, entre comillas, malo, y el refugiado, entre comillas, bueno. El pobre refugiado se escapa de una guerra, hay que atenderle, y el migrante no. Todos han tenido que salir. También nosotros hemos tenido que salir en su momento y, por tanto, sabemos cuáles son las consecuencias. Después hablaré un poco de lo que hicimos en el Estado español, en emigración y en refugio. El mismo fenómeno. Pero quizás sí que los orígenes son un poco distintos. El inmigrante viene para mejorar su nivel de vida. ¿Y por qué tiene un mal nivel de vida? Evidentemente, por muchas razones. Habría razones geográficas, razones históricas, razones sociológicas, pero fundamentalmente tiene un mal nivel de vida, porque desde los llamados países del norte estamos teniendo una actuación económica deplorable frente a estos países. Una actuación económica que depende de los tratos, de las relaciones económicas internacionales que se mantienen en el mundo. Les detallaré 3 o 4 que me parecen importantes. De vez en cuando, por lo general, cuando se acercan las fechas de Navidad, algún día nos entretenemos en alguna tiendecita, no sé si la hay en Ordicia, pero seguro que la hay en Donosti, de lo que llamamos comercio justo. Vamos allí, compramos una pastilla de chocolate, compramos un paquete de café, compramos cualquier cosa y quedamos muy tranquilitos porque hemos practicado el comercio justo. Y yo me pregunto, ¿y los días que no vamos a esta tienda y compramos café o compramos cacao, qué practicamos? Sin ninguna duda, comercio injusto. Por exclusión gramatical, pero por realidad. El comercio hoy en día es enormemente injusto. A veces decimos, no puede ser, Colombia nos está inundando de cocaína, de coca, mejor dicho. No puede ser. ¿Por qué nos mandan tanta coca? Les puedo asegurar que nos mandan coca porque les pagamos el café a un precio desastroso. En Colombia venden café, pero cada vez se lo pagamos peor. Si les pagáramos mejor el café
mandarían más café y menos coca. Pero les sale más a cuenta mandar coca que mandar café. Pero por otro lado, Colombia no solo vende café. Colombia compra productos industriales provenientes de fuera. Un ejemplo, una fotocopiadora. ¿Quién les vende la fotocopiadora? ¿Ellos marcan el precio? No. El precio de la fotocopiadora se lo marca Canon, se lo marca Rancherox, se lo marca quien les vende la fotocopiadora. Les puedo asegurar, porque me he dedicado al tema durante bastantes años, que estadísticamente les compramos el café cada vez más barato y le vendemos la fotocopiadora cada vez más cara. Ustedes saben que el comerciante que se dedica a vender cada vez más barato y a comprar cada vez más caro, acabará arruinándose. Entonces, o bien la gente deberá emigrar, o bien deberán buscar otras alternativas. Esto que nos parece tan sencillo y tan tontito, ir a comprar una pastilla de chocolate o un paquete de café, tiene su incidencia y es motivo, hasta cierto punto, en países que dependen enormemente de la venta de materias primas, es motivo de un maltrato económico que genera emigración. Pero no solo el comercio, lo que nosotros hacemos mal en estos países. Las industrias intentan acudir a buscar, a maximizar lo que puedan su beneficio. Y han llegado a tratar desastrosamente a estos países. Les pondré un ejemplo que además apareció hace pocos meses en los periódicos, aunque era un fenómeno que se había producido justo hace 50 años. En 1960, un país de los más ricos del mundo, pero al mismo tiempo de los más pobres, un país que se llama el Congo, accedió a la independencia. En aquel momento se nombró a un primer ministro, líder de la revolución congoleña para la independencia, un señor, los que tengan más edad en esta sala quizás recuerden su nombre, llamado Patricio Lumumba. Este señor Lumumba, nombrado primer ministro, pronunció un discurso y dijo: se ha terminado la colonización de Bélgica. A partir de ahora, los riquísimos recursos del Congo van a ser nuestros. Los administraremos debidamente. A los muy pocos meses, el señor Lumumba era asesinado. Inmediatamente se investigó su asesinato. Se investigó al máximo nivel. ¿Qué significa? Que se desplazó al Congo el propio secretario general de la ONU, un sueco llamado Dag Hammarskjöld. Acudió al Congo, investigó el asesinato y llegó a una conclusión. El asesinato de Lumumba lo había organizado el gobierno de Bélgica. El señor regresó a Nueva York a ver si se podía establecer alguna sanción en contra de Bélgica, pero no llegó a regresar. El avión del señor Hammarskjöld cayó en medio del Atlántico, fruto de un atentado organizado en colaboración entre el gobierno de Bélgica y la CIA norteamericana. A partir de aquel momento, después de algunos pequeños traspasos de poderes, el poder en el Congo fue asumido por un personaje cuyo nombre quizá ustedes recuerden, que se llamaba Mobutu, que gobernó con mano de hierro el Congo durante 32 años. Ahora el señor Mobutu lleva 12 o 13 años muerto. Es quizá un poco tarde, pero la ONU, que siempre tiene interés en este tema, ha publicado recientemente un informe sobre el señor Mobutu, explicando que en sus 32 años de mandato el señor Mobutu tenía acuerdos, obviamente verbales, no escritos, con 20 y tantas compañías transnacionales del mundo, según los cuales estas compañías podían acudir al Congo, extraer las materias primas que les interesara, sin tener que abonar ninguna cantidad al gobierno del Congo. Que la única condición establecida por este presidente era que por cada tonelada de materia prima que se llevaran, le depositaran una comisión en las cuentas particulares que el señor Mobutu tenía en Bruselas. No recuerdo, porque es imposible, el nombre de las 20 y tantas compañías. Incluso parecía poco adecuado que una institución diplomática como la ONU diera su nombre, pero lo dio. Y los dos primeros nombres de la lista me quedaron grabados en la mente. Dos compañías que durante 32 años han estado diezmando la riqueza del Congo. La primera de la lista de la ONU se llama Bayer y produce aspirinas. La segunda se llama Samsung y produce teléfonos móviles. Esta es la realidad. Así estamos empobreciendo a estos países.
pagándoles mal el café, cobrándoles caras las máquinas de fotocopiar, expoliando sus recursos de una manera constante. Y cuidado, hay otros elementos que también inciden en esta situación. Algo de lo que se habló, ahora se habla menos, no porque no exista, sino porque hemos pasado a otros temas durante mucho tiempo. ¿De qué hablamos durante mucho tiempo? De la deuda externa. Estos países se han endeudado. Se han endeudado, ¿por qué? Bueno, en parte por lo que les acabo de decir. Si venden el café barato y compran la fotocopiadora cara, se endeudarán. Si exportan sus materias primas y nadie se las paga, se endeudarán. Pero además se han endeudado porque, como es bien sabido, en muchos de estos países ha habido unos dirigentes absolutamente corruptos, perfectos ladrones. Todos tenemos en la cabeza el nombre del presidente Marcos en Filipinas, el nombre de Pinochet en Chile, el nombre de Menem en Argentina, el nombre de Somoza en Nicaragua, hasta el máximo de los ladrones, el máximo. Un personaje fallecido hace una docena de años, llamado Hassan II de Marruecos. Cuando este señor falleció, en la prensa de París, que no en la prensa de Rabat, apareció cuál era su fortuna personal. 50.000 millones de dólares. Más o menos equivalente a la fortuna del señor Bill Gates, que es el señor más rico del mundo. Pero cuidado, en aquel momento la deuda externa de Marruecos era de 20.000 millones de dólares. Su monarca les había robado 50.000 millones. 2 veces y medio la deuda externa. Monarca que era absolutamente apreciado por las cancillerías occidentales. Hassan II iba a Washington, le hacían reverencias. Hassan II iba a París y le daban abrazos. Hassan II iba a Madrid y el rey Juan Carlos decía, mi querido hermano, que vigile con la parentela. Esta es un poco la realidad. Esta gente ha endeudado a estos países. ¿Y estos países qué están haciendo? Pagando la deuda. Aquello que se llama en términos técnicos el servicio de la deuda. Servir la deuda lo hacemos nosotros cuando tenemos una hipoteca. Significa que cada mes se nos cobra un recibo. Una parte contiene amortización del préstamo, la otra parte es el pago de los intereses generados. Pues esto es lo que hace este mundo en desarrollo frente a la deuda que tiene. ¿Y qué es lo que paga? Es un tema que me he dedicado a estudiar hace un cierto tiempo. El flujo de dinero que circula de los países del sur a los países del norte para pagar esta amortización y para pagar estos intereses, en cifras globales, representa cada año 7 veces más que la ayuda al desarrollo que efectuamos. Aquello que ustedes hacen en Euskadi, que además se destaca por ser, yo diría, quizá la primera autonomía española en cooperación al desarrollo. Aquello que hacen los municipios, aquello que hacen las autonomías, aquello que hace el gobierno central, lo que hace la Unión Europea, lo que hacen las Naciones Unidas, lo que hacen las ONGs, todo junto sumado, significa una transferencia de recursos del norte al sur de 1. El pago de una deuda de la cual ellos no son responsables significa 7. Con lo cual la gente se pregunta, no puede ser, llevamos 50 años tirando adelante la cooperación al desarrollo y no llegan a despegar. ¿Cómo van a despegar si les quitamos 7 veces más de lo que nos estamos dando? Jamás despegarán. Ahí está nuestra responsabilidad. Y la única respuesta, se lo aseguro, es aquello que se pidió, ahora ya no tanto, en alguna campaña anterior. Quizá alguno de ustedes participó. La condonación de la deuda. Que no la paguen. No tienen ninguna obligación de pagarla. ¿Podría el gobierno español asumir que estos países endeudados no le pagaran la deuda? Claro que podría. Miren, la deuda que estos países mantienen con España es aproximadamente de unos 18.000 millones de euros, de los cuales en la mitad no voy a ponerme porque está en manos privadas, los grandes bancos, pero en la otra mitad sí que voy a ponerme porque es del Estado y como ustedes saben, Hacienda somos todos. De manera que le podríamos pedir a la Hacienda Pública Española que condonara, que perdonara esta mitad de la deuda. 9.000 millones de euros. ¿Nos afectaría dejar de cobrar 9.000 millones de euros? Relativamente. Porque 9.000 millones de euros no los dejaríamos de cobrar en un año.
La deuda siempre está establecida en forma de créditos. Y los créditos, para simplificar los cálculos, suelen durar 10 años de promedio. De manera que si España dejara de cobrar estos 9.000 millones de euros en 10 años, significa que cada año dejaría de cobrar 900. ¿Podría el gobierno español asumir la pérdida de 900 millones de euros anuales? Les diré una cifra. 900 millones de euros anuales es ni más ni menos que el 1% del fraude fiscal que han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda. Si de todo el fraude fiscal en España redujéramos el 1%, esto ya nos permitiría recibir por parte del gobierno el mismo dinero que está recibiendo con el pago de la deuda. No podemos seguir actuando de esta manera. No podemos seguir actuando de esta manera. Y evidentemente esto genera fuerte miseria en estos países. La gente quiere mejorar sus condiciones de vida y entonces decide venir a visitarnos. Esta sería la primera parte, la que tiene que ver con la inmigración. Pero la otra, que está quizá más de actualidad en este momento, es la que tiene que ver con el refugio. La gente viene porque está mal en su país. Y a veces es la mezcla de las dos cosas. Está mal porque en su país hay guerra, porque no pueden vivir, etcétera, etcétera. Las guerras, en buena medida, también son culpa nuestra. Por descontado que también hay responsabilidades internas, sin ninguna duda. Pero hay muchos casos en que estas guerras están con países de Occidente detrás de ellas. En los últimos tiempos ha venido una notable cantidad de gente de Libia. Libia, no digo que fuera un país excelente, que no lo era. Tenía un dictador errático llamado Gaddafi, pero llevaban bastantes años bajo el gobierno de este señor. Hasta que un personaje, que hace años debería estar en la cárcel, que se llama Nicolás Sarkozy, se le ocurrió ir a Libia para poder sacar beneficio petrolero. Desmanteló el gobierno de Libia, hizo asesinar al señor Gaddafi, con los cuales habían convivido muchas veces en la misma jaima. Y a partir de ahí se originó la guerra civil, de la cual los refugiados están viniendo aquí. Un ejemplo reciente. Otro ejemplo no tan reciente. Refugiados que provienen de Irak, fruto de una guerra organizada por el llamado Terceto de las Azores, es decir, por el señor George Bush, por el señor Tony Blair y por el señor José María Aznar, destinado a buscar un petróleo, con la excusa de que el señor Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Incluso el señor Tony Blair ha tenido la dignidad de decir que se había equivocado, cosa que no han hecho ni el señor Bush ni el señor Aznar. Hemos estado allí. Y desde aquel momento, enorme cantidad de gente de Irak han ido migrando, han ido saliendo de sus países. Pero no solo hemos montado guerras en estos países, las hemos incrementado mediante algo fastuoso, que es la venta de armas. Fíjense en una cosa, hagamos un pequeño repaso. ¿Cuáles son los países del mundo que en este momento tienen guerra? Lo sabemos. Siria, Libia, pero por descontado podríamos encontrar Eritrea, podríamos encontrar Afganistán, podríamos encontrar Irak, etc. Ninguno de esos países produce ni una sola arma. Ninguno. En cambio, miren ustedes qué países están produciendo armas. Hablen de Estados Unidos, hablen de Rusia, hablen de China, hablen de Inglaterra, hablen de Francia, y verán que estos no tienen guerra. Se produce un clarísimo fenómeno. Los países que producen armas no tienen guerra, y los que tienen guerra no producen armas. Porque aquí de por medio hay un enorme negocio del comercio de armas. Enorme negocio en el que España no es un partener menor, es un partener mayor. Miren, de los 194 países miembros de Naciones Unidas, si miramos los rankings en renta per cápita, en nivel de alfabetización, en esperanza de vida, en mortalidad infantil, en estas cifras que sirven de referencia, verán que el Estado español se sitúa siempre entre el 20 y el 25 más rico del mundo. En el fondo, somos unos privilegiados. Pero cuidado, si este ranking lo miramos en venta de armas, veremos que España no ocupa el lugar 20 o 25. Ocupa desde hace bastante tiempo el lugar 6, el lugar 7 o el lugar 8, según los años. Estamos muy por encima de nuestras capacidades. Somos
clarísimos vendedores de armas. Permítanme, mis armas de decirlo, muchas de ellas vascas. ¿Qué hacemos? Vendemos armas en todos estos países. Y no son países tranquilitos. Yo qué sé, si vendiéramos armas, que ya las vendemos a Dinamarca, yo les diría, ¿qué le vamos a hacer? Armas a Dinamarca. Pero es que las armas españolas se han vendido a Afganistán, se han vendido a Arabia Saudí, se han vendido a Turquía, se han vendido a Egipto, se han vendido a muchos países que en ese momento tienen conflicto. Y se están utilizando. La pasada semana, un personaje que ustedes conocen y que se llama Felipe VI estuvo en Arabia Saudí. Supongo que haciendo muchas cosas. Una de ellas, lo ponía el periódico, articulando negocios para las fábricas de armas españolas. Evidentemente, después nos escandalizamos que haya guerras y que haya situaciones de peligro en estos países. Somos responsables. Y digámoslo, lo somos. De verdad que ustedes, por un lado, motivamos la migración. Por otro lado, motivamos el exilio, el refugio. ¿Y qué hace la gente? Intentar venir. ¿Cuál es el problema? Que no les dejamos entrar. No les dejamos entrar. Y entonces buscan subterfugios para venir de un modo clandestino. Y cuando vienen de un modo clandestino, muchos de ellos dejan la vida en el camino. Porque si quieren atravesar el Mediterráneo en un ferry, vendrán tranquilos. Pero si quieren atravesar en una patera, puede ser que se mueran. Todavía no tenemos los datos del 2016. Solo tenemos los datos de medio año, 2016. Alrededor de 4.500 ahogados en el Mediterráneo. Pueden doblar. Si en junio estamos a 4.500, puede ser que sean 9.000 a final de año. Pero cuidado, también había 4.500 ahogados menos conocidos. ¿Dónde? En el Sáhara. Muertos de sed. También está estadísticamente controlado. Muertos de sed al intentar atravesar el desierto, desde el Mali, desde Burkina Faso, desde el Chad, desde donde sea, para venir hacia aquí. Porque no les dejamos venir de otra manera. Tenemos solo en el año 2016, medio año, 4.500 ahogados, 4.500 muertos de sed. 9.000 cadáveres a nuestras espaldas. Pero el egoísmo de Europa de no dejar venir a esta gente. Y no solamente por el egoísmo de Europa, sino, permítanme que se lo diga, por las acciones ilegales de Europa, que ha inventado este sistema llamado Frontex, de protección de fronteras, que saliendo de los ámbitos territoriales de cada país, manda a soldados y policías a estos países para que desde allí desincentiven la migración, aquello que se llama externalizar las fronteras. No puede ser. Mueren por el camino. Algunos llegan, claro, algunos llegan naturalmente por suerte. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan les encerramos. Hace un mes estuve en Ceuta. Les aseguro que la situación era desastrosa. Incluso estuvimos en una mesa redonda en que policías de guardias civiles que habían participado en unos incidentes llamados el Tarajal, no sé si ustedes lo conocen, en la que la Guardia Civil disparaba a los que a nado intentaban llegar a Ceuta. ¿Qué argumento nos decía este señor que estaba en la mesa redonda? Yo he de defender el salario mío, he de cuidar a mis hijos, esta es mi obligación, he de cumplir la ley. Y se terminó. Y a partir de ahí disparamos a los que llegan a nado a Ceuta. No puede ser. Tenemos unas actitudes completamente incomprensibles. Estamos actuando de esta manera. Y si algunos al final acaban llegando, ¿qué hacemos en el segundo caso? Les encerramos en estas instituciones desastrosas llamadas CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros, en el cual ni tan solo se respeta el reglamento de prisiones. El señor que está en la cárcel es un desastre, por descontado, pero sabe que puede recibir una visita a la semana, sabe que tiene un permiso, sabe que tiene el primer grado, el segundo grado, el tercer grado. Estos señores no saben nada. Nada les asiste y, por descontado, no saben ni incluso el tiempo que estarán allí, ni qué acusación tienen encima de ellos. En el 99% de los casos, la única acusación es un fallo administrativo de haber entrado sin papeles en el país. Así estamos. Y los gobiernos, sin ningún escrúpulo, aplican estas normas. ¿Y por qué las aplican? Bueno, sencillamente porque saben que hasta cierto punto tienen el apoyo de la opinión pública. Una opinión pública confundida al 100%, y felicito a los organizadores de estos actos, por rumores falsos. Están equivocados.
implícitamente apoyan las acciones que los gobiernos toman sobre estos temas porque piensan en falsos peligros, piensan en falsas informaciones. Yo creo que nuestro trabajo debe ser fundamentalmente de esclarecimiento de los hechos y de formación de la opinión pública. Si algo podemos hacer es cambiar esto. Yo no sé si aquí hay el ministro del Interior, creo que no está. Quizá pueda hacer otras cosas. Pero si no está el ministro del Interior, los que estamos aquí sí que podemos hacer cuestiones que es más o menos informar a la opinión pública para que cambie su parecer y para que haga lo que debe hacer todo el mundo, sencillamente recibir con brazos abiertos a los que vienen de fuera. Fíjense ustedes, hoy en día hay una multiplicidad de ONGs que tienen nombre y apellido. El nombre será el que ustedes quieran, médicos, ingenieros, arquitectos. El apellido, siempre el mismo, sin fronteras. Hay que dar un poco de esta manera. Hay que recibir a la gente con brazos abiertos. No dejar entrar a la gente es un fenómeno nuevo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, tú podías circular, yo qué sé, de Buenos Aires a Moscú sin que nadie te pidiera ni un solo documento. Fue a partir de aquel momento que nos inventamos los visados, los pasaportes, y dejamos que la gente no pueda pasar. Lo hemos liberalizado todo. Hemos liberalizado el transporte de mercancías, hemos liberalizado pues también los sistemas de comunicación, hemos liberalizado fundamentalmente los movimientos de capitales, pero no hemos sido capaces de liberalizar la circulación de fronteras. Y tenemos unas administraciones públicas que actúan desastrosamente, en muchos niveles. Quizá los que más nos afectan en este tema sea la Administración Central Española y la Administración de la Unión Europea, que son las que están cerrando estas fronteras. Cambiemos un poco la opinión pública, hagámosle ver cosas. Que algunas cosas, mire, por ejemplo, una primera cosa que les quiero ver. Contrariamente a lo que podamos pensar, Europa no es el destino de los refugiados. Es un destino pequeñísimo de los refugiados. En el mundo, el país que más refugiados tiene, este sí que es europeo, aunque sea europeo, se llama Turquía. Pero el segundo se llama Pakistán. El tercero se llama Líbano. El cuarto, Etiopía. El quinto, Jordania. El sexto, Irán. El séptimo, Kenia. El octavo, el Chad. El noveno, Uganda. Y en el décimo estaría Alemania, del cual hablamos todos como el gran paraíso del refugio. ¿No es verdad? A ver si informamos bien a la gente. Los países que han tenido, Líbano ha tenido conflicto, Etiopía ha tenido conflicto, Jordania está tocando a países en conflicto, estos son generosos y abren las puertas. Y aquí, incapaces de recibir a nadie. Hay que explicarle a la gente lo que es esto. Y quizá para explicárselo bien deberíamos acompañar estas informaciones con algunas otras complementarias que creo que valdría la pena que supiéramos. La primera, ni más ni menos que la historia. Porque ustedes saben que la historia de la humanidad es exactamente la historia de las migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, no hemos hecho otra cosa que ir por esos mundos de Dios a ver cómo podríamos vivir mejor. Nos explican los antropólogos que el Homo sapiens apareció en lo que llamamos Etiopía. Pero ustedes saben que el Homo sapiens se extendió. Salió de Etiopía, atravesó Egipto, se atravesó el Mediterráneo, pasó por Turquía, pasó lo que llamamos Rusia, llegó a Siberia, atravesó en invierno patinando el estrecho de Bering, entró en Alaska y de allí fue bajando hasta Tierra de Fuego. Miles y miles de kilómetros recorridos, eso sí, en miles y miles de años. Esto es la historia de la humanidad. Pero no hace falta que vayamos a la prehistoria o que busquemos a los antropólogos. Sencillamente, vayámonos al siglo XIX. En el siglo XIX, un país que hoy nadie duda en calificar de rico, que se llama Irlanda, vio cómo perdía por emigración el 90% de sus habitantes. Se marcharon. En Irlanda prácticamente solo vivían de la patata. El cultivo de la patata se interrumpió por una epidemia y los irlandeses emigraron, en su mayoría, como ustedes saben, a Massachusetts. Pero no solamente emigraron en Irlanda, también en el siglo XIX
el 50% de los italianos abandonaron Italia. ¿A dónde fueron? Usted lo sabe muy bien. A Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que hoy en día los argentinos, en buena medida descendientes y con nombres italianos en muchos casos, lo explican en forma de una pequeña anécdota, pequeño verso, que ustedes habrán oído más de una vez. ¿Qué dice? Los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, que es de la manera como llegaron hasta aquí. Algo de historia nos toca aprender. No hace mucho tiempo estaba en una isla pequeña pero preciosa llamada Menorca. Es una isla muy llanita, aunque tiene un pequeño otero llamado El Toro. Y encima del Toro existe el santuario de la Virgen del Toro, que es como el referente espiritual de la isla. Me fui a pasear por el santuario del Toro y en una pared había enganchado una placa muy significativa. ¿Qué decía la placa? Esta placa la hemos colocado los menorquines aquí significa en este centro de referencia espiritual, en homenaje y agradecimiento al pueblo de Argelia. Porque cuando en el siglo XIX teníamos malas cosechas de trigo en Argelia, en Menorca, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Esto es una lección de historia. Ahora serán los argelinos los que vengan aquí, pero en su momento nosotros íbamos a Argelia. Lo primero que hay que hacer es aprender historia. Si vemos la panorámica histórica, quizá tendremos una visión distinta sobre la inmigración y sobre el refugio. ¿Qué es lo segundo que hay que aprender? Sin duda, demografía, pirámides de población. Ustedes saben que precisamente los demógrafos tratan frecuentemente con esa palabra que acabo de pronunciar, con pirámides, que nos ponen un triángulo que todos conocemos, los recién nacidos, 10 años, 20, 30, 40, 50, en 100 años casi no queda nadie. Un triángulo de población. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en Europa, y especialmente en los países mediterráneos, este triángulo no es homogéneo. Que yo sepa, Francia, Italia, Portugal y España tienen las poblaciones más envejecidas del planeta. La parte superior de la pirámide es grande. ¿Qué pasa? Que la parte intermedia de la pirámide es más delgaducha, porque como ustedes saben, de hace 35 o 40 años terminamos aquello que se llamaba el boom de la natalidad. Y las familias pasaron de tener 4 o 5, a veces 6 hijos, a tener 2, 1 o 0. Aquellos que no nacieron en aquel momento, lógicamente, ahora no están. Por tanto, hay un vacío. Y finalmente, la base de la pirámide vuelve a engrandecerse, porque en los últimos años, previos a la crisis, incluso alguno de la crisis, hemos tenido la inmigración más o menos potente. Con lo cual, no tenemos esta pirámide. Tenemos una cabeza gorda, un cuerpo un poco más delgado y una base un poco más amplia. Pero cuidado, en economía, esto se define como las 3 edades. La primera edad, la que estudia; la segunda edad, la que trabaja; y la tercera edad, lo sabemos todos, la que cobra o no cobra pensión. ¿Y qué pasa? Que económicamente hablando, la segunda edad es la que ha de alimentar a la tercera y ha de alimentar a la primera. Y mira por dónde esta es la más delgada. Aquellos que no nacieron no están. Debemos ensanchar esta fase. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con más nacimientos? Difícil, porque los críos suelen nacer con 0 años o con 30. De manera que hay que engrandecerlo de otra manera. Y la única manera de engrandecerlo es que venga gente de fuera. ¿Y viene gente de fuera? Claro que viene gente de fuera, afortunadamente. Y además, con una cosa que se vuelve la poca, con los estudios incorporados. Y atención, algo que también desmiente un rumor, me lo preguntaban esta mañana por la radio. Con estudios incorporados, si ustedes lo saben, los datos estadísticos certifican que el promedio de la inmigración en España tiene unos estudios superiores a los estudios que existen por parte de los ciudadanos españoles. Si ustedes miran cuántos tienen estudios primarios,
¿Cuántos tienen secundarios? ¿Cuántos tienen universitarios? El porcentaje siempre es mayor de universitarios y secundarios entre los inmigrantes que entre los autóctonos. Estudios que han realizado ellos en su país y que no aprovechan en su país. No hace mucho leí, en Francia viven y trabajan más médicos senegaleses que en todo el Senegal. ¿Por qué? Porque al terminar su carrera van a buscar un posgrado, un máster, un doctorado en Francia. ¿Y cuál es el resultado? Ya lo saben ustedes, que se quedan. Y una vez se quedan allí, empiezan a ejercer. En favor de Francia, claro está. Pero cuidado, si un médico senegalés se pone a trabajar en Francia, pongo por caso, cuando tiene 25 años, los 22 o 23 primeros años de su vida, quien le ha financiado, quien le ha alimentado, es el pueblo del Senegal. Sea el pueblo, sea el Estado, sea su familia, tanto me da, el Senegal. Quizá Francia le habrá dado una beca los 2 últimos años, los 3 últimos años, para tener su doctorado. Pero cuidado, hemos llevado financiando 25 años a una persona, 22 el Senegal, 3 Francia, y esta persona está trabajando en favor de Francia y no en favor del Senegal. Y entonces vas a mirar un dato muy conocido por parte de Naciones Unidas: médicos por habitante. Y mira por dónde. En Francia hay un médico por cada 300 personas. La proporción de un médico por 300 personas es una muy buena proporción, tan solo superada por España, en donde leí el otro día que hay un bar por cada 190 personas, que también es una atención, pero un poco más distinta. ¿Qué sucede? Que en Francia hay un médico por cada 300 personas, pero en Senegal hay un médico por cada 18.000 personas. Y los médicos senegaleses trabajan en Francia y no trabajan en Senegal. Aquí hay que ver un poco la cosa. Pirámide de edad. Y por tanto, ¿vamos a llenar la pirámide de edad? Es beneficioso. Esto sí que es un rumor que hay que sacarnos de encima. Es mucho mayor el beneficio que llega con este rejuvenecimiento de población, con estos estudios aportados, que aprovechamos nosotros. Después mandarán alguna divisa a su país, no lo niego, pero en cualquier caso, estarán así. Hay que divulgar la historia. Hay que divulgar la demografía. ¿Qué más hay que divulgar? Algo que también figura constantemente en todos los rumores. La gente no mira datos. Cuando tú preguntas ¿qué sucede con los que vienen de fuera? Te lo dicen. Si nos quedan con ayudas sociales, llenan los ambulatorios, ocupan las escuelas, cobran ayudas, nos cuestan dinero. No es verdad, no es verdad. Consulten, por favor, un anuario que edita ni más ni menos que Presidencia del Gobierno, la Moncloa, Madrid. Y lo edita sobre los saldos dinerarios de los flujos migratorios en España. ¿Qué dineros aporta a las arcas públicas españolas la llegada de gente de fuera? ¿Qué coste nos supone a las arcas públicas españolas la gente de fuera? ¿Qué dineros aportan? Mire, en primer lugar, si tienen papeles, cotizan a la Seguridad Social. En segundo lugar, si tienen papeles, se les descuenta el IRPF de su nómina. Y en tercer lugar, aunque no tengan papeles, también contribuyen a los impuestos en la medida en que pagan el IVA, pagan el impuesto de lujo, pagan la gasolina, el alcohol, el tabaco, lo que sea. Estas son sus aportaciones. ¿Y qué detraen? Detraen muchas cosas. Detraen sistemas sanitarios, detraen sistemas educativos, detraen ayuda a la vivienda, detraen ayudas sociales, detraen becas comedor, detraen no sé cuántas cosas más. La última estadística que leí, la verdad es que es un poco anticuada porque debe ser de hace 4 o 5 años atrás, de estos dos saldos comparativos daba un resultado favorable a nosotros de 6.000 millones de euros. Entre lo que había llegado, por su parte, a las arcas públicas españolas y lo que le había costado a las arcas públicas españolas esta atención a los que vienen de fuera. Difundamos, por favor, divulguemos este dato, hagamos pública a la gente que es un tesoro. No solo es un tesoro porque debemos tener los brazos abiertos siempre, sino porque además, incluso desde el punto de vista egoísta, es favorable para nosotros. Pero cuidado,
hay otro tema que debemos tener en cuenta. Sería demasiado poco decir que hemos de recibir a la gente que viene de fuera porque nos trae estudios o porque nos rejuvenece o porque nos paga las cotizaciones. Primero hay que recibir a la gente porque es un derecho humano, circular libremente por el planeta. Cualquier frontera, lo digo claramente, es una violación de derechos humanos. Que nos quede claro y nada más que esto. Pero además de que la cosa es así, debemos tener en cuenta que hay que valorar un elemento que a veces se valora poco, que es que básicamente la riqueza no es económica, no es demográfica. La riqueza es cultural. Todas nuestras culturas, todas, han surgido, han nacido como fruto de las migraciones que nos han venido llegando a lo largo del tiempo. Ustedes saben que yo procedo de Cataluña. ¿Estoy contento de ser catalán? No diré que no, sí. Pero cuidado, ¿qué significa ser catalán? Nada del otro jueves. Un poco fenicio, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco ecuatoriano, un poco magrebí, un poco fruto de todos los que nos han ido visitando a lo largo de la historia. Si tienen ocasión, hagan por favor una pequeña visita el día que tengan pequeño tiempo libre a Cataluña. Podríamos hacer lo mismo de aquí, pero lo conozco de ahí. Primera etapa, vayan a visitar una ciudad preciosa que se llama Girona. Pregunten en la oficina de turismo qué es lo que hay que ver y les dirán la judería y los baños árabes. Muy bien, visitarán la judería y los baños árabes. Y saliendo de Girona, no muy lejos de Girona, se irá a una pequeña población llamada La Bisbal, que se conoce como la capital de la sardana. Y allí bailarán o contemplarán una sardana. Y cuando se pregunten qué es eso de la sardana, se darán cuenta que es un baile que proviene de Constantinopla, un baile de origen bizantino, que ha ido evolucionando y paseándose por el Mediterráneo, que en una primera etapa se estableció en Grecia, creando otro baile similar llamado el sirtaki, que nos danzaba Anthony Quinn en Zorba el griego, y que después ha ido evolucionando hasta llegar a nuestro país, a Cataluña. ¿Qué habremos hecho en aquel momento? Pues miren, primero baños árabes, después judería, después danza bizantina. Con todo este paseo se les habrá hecho la hora de comer. Bueno, pues es posible que de comer tomen un aperitivo con unas aceitunas que consideramos genuinamente catalanas. No sé si las conocen, unas muy pequeñitas que se llaman arbequinas. Y cuando miremos de dónde proceden las arbequinas, nos explicarán que todas son de origen sirio. Comeremos arbequinas. Y después de las arbequinas, comeremos debidamente hasta la hora del postre. ¿Qué nos darán de postre? Bueno, ahora acaba de pasar la temporada, pero si llegan a venir un mes antes, les daban huesos de santo y turrones. ¿Y qué son los huesos de santo y turrones? Evidentemente, dos postres árabes de toda la vida. Vayan ustedes a Marruecos, coman, y cuando piden el postre les traen hueso de santo, siempre por costumbre. Y además, que nadie se piense que los turrones son un invento de Shishona, ni hablar. El turrón lo llevó a Shishona el mundo árabe cuando estuvo por allí. ¿Qué habrán hecho? Pues ya lo han visto. Judería, baños árabes, danza bizantina, postre magrebí. Habrán comido y probablemente junto con la comida habrán bebido, con lo cual la euforia catalana subirá de nivel y decidirán que ha llegado el momento de ponerse una barretina como signo de catalanidad. Nos saben que la barretina es aquel gorro con una bola roja por encima. Muy bien. Y cuando ustedes miren cuál es el origen de la barretina, se dan cuenta que el origen auténtico de la barretina se encuentra en Turquía. La barretina procede de Anatolia, la parte asiática de Turquía. Y contentos ustedes con su barretina catalana, que mira por dónde es turca, seguirán dando vueltas por Cataluña. Y aparecerán en un lugar de referencias catalanas absolutas y bien, digamos, sedimentadas, como es el monasterio de Montserrat, en donde comprobarán que la Virgen es negra. Y seguirán con su jornada de catalanidad bien documentada hasta uno de los sitios más apreciados por, no el 100%, pero sí el 90% de los catalanes, que como ustedes saben se llama el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou?
el Camp Nou es el estadio de un equipo que fundó un inmigrante procedente de Suiza, que se llamaba Juan Gamper, y en el cual los jugadores actuales también son inmigrantes de Brasil, de Argentina, de Camerún, de Holanda, de donde quiera. Hagamos, por favor, este repaso. ¿Qué es el mundo? Es el fruto de esto que viene. Hagamos esta instrucción y terminemos ya. Llevo casi una hora hablando, desmintiendo todos los rumores que podamos. Este es el origen de esta charla sobre estos temas. Que la gente se informe. Primero, en historia de todo tipo, después en demografía, después en economía, después en cultura y finalmente que desmienta todo lo que quiera. No hace mucho quedé con un amigo mío periodista para comer. Es un periodista un poco particular, porque dentro del periódico se encarga del capítulo de los sucesos. ¿Qué ha sucedido el día anterior? ¿Qué robos ha habido? ¿Qué atracos? ¿Qué no sé qué? El chico llegaba tarde a la comida y cuando llegó ya un poco molesto, le dije, ¿qué pasa? ¿Que llegas tan tarde? Me dijo, es que he tenido que aclarar unos asuntos antes de venir aquí. Dice, yo soy el encargado del capítulo de sucesos de mi periódico y cada día, desde la policía, desde la Guardia Urbana, desde la Guardia Civil, desde donde sea, me mandan el relato de los acontecimientos del día. Ayer recibí una nota que decía, grupo de magrebíes atracan a unas señoras en las Ramblas de Barcelona. No le di mayor importancia, porque de atracos en las Ramblas debe haber uno cada 5 minutos. Por tanto, no merecía que yo destacara esto en el periódico. Pero mira por dónde, esta mañana, cuando ya venía para comer contigo, he recibido de la Policía Nacional una información que me decía, identificados, ya no decía los magrebíes, identificados los atracadores de unas señoras en las Ramblas de Barcelona el día de anteayer. Y la nota decía, estos atracadores se llaman Ramón y Jordi. Y yo quedé sorprendido de que estos magrebíes tuvieran hijos, que les hubieran puesto de nombre Ramón y Jordi, y que estos chiquillos ya tuvieran la edad de atracar. Con lo cual no me lo creí. Y entonces llamé al policía que tengo de contacto y le dije, oye, ¿en qué quedamos? ¿Eran los magrebíes de ayer o son el Ramón y el Jordi de hoy? No, son los Ramón y el Jordi. Pero entonces, ¿por qué decís magrebíes? Respuesta textual del policía. Es que ayer no los teníamos identificados. Pero como que esos chavales suelen cometer sus fechorías, esta es la palabra utilizada, junto a una banda de magrebíes y no los teníamos identificados, pusimos banda de magrebíes y se terminó la historia. Y ahí está. Y tan tranquilos. A identificar inmediatamente inmigración con delincuencia. O con privilegio. No sé las ordenanzas de Nordicia, pero en Barcelona la gente se queja de que los pakistaníes tienen las tiendas abiertas hasta las 12 de la noche y los catalanes han de cerrar a las 8 de la tarde. Si te lees con calma las ordenanzas municipales de la ciudad sobre apertura de comercios, ves que los comercios que tienen hasta 200 metros cuadrados tienen horario libre hasta las 12 de la noche. Y los que tienen, los que tienen más de 200 metros han de cerrar a las 8 de la tarde. Y los que tienen menos de 200 metros tienen horario libre hasta las 12 de la noche. No es ningún privilegio. Es que el paqui está dispuesto a estar estrechito en su tiendecita hasta las 12 de la noche y el catalán quiere cerrar a las 8. No hay ningún privilegio. Hay que desmentir infinitos datos que aparecen sobre el tema. Por tanto, hagamos un poco de recopilación histórica, hagamos documentación de otro tipo y a ver si de esta manera podemos ir cambiando algunas conciencias y hacer lo que todos hacemos, todo lo que todos deseamos, que es una convivencia mejor en esta sociedad. Gracias, lo dejo ahí.